Varese, soy directora del Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogacía. Para cambiar el nombre de abogados, hablas de la abogacía. Así que les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, lo mismo que a los amigos y colegas que están conectados a través de la plataforma en los distintos puntos del país. Y agradecer a nuestros disertantes de lujo que tenemos hoy y a las entidades que han adherido. Hoy para nosotros es un día muy especial porque es nuestra primera actividad con semipresencialidad. Hoy les comentaba a nuestros disertantes que, bueno, que toda nuestra actividad siempre fue a través de Zoom y hoy nos permitieron poder reencontrarnos. Así que es una alegría muy, muy grande. Bueno, esta actividad está coorganizada con la Red Federal de Derecho a la Salud, la Fundación UNED y la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud. Además, contamos con las siguientes adhesiones: la Federación Argentina de Cardiología, la Red Pediátrica Argentina Prevenciones de Salud, la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires. Bueno, como ustedes sabrán, la Ley 27.159 fue sancionada en el año 2015 y fue reglamentada este año. Como sabemos, en la Argentina se producen más de 40.000 muertes súbitas y el 70% por lo general es fuera de los hospitales. Con esta ley y su reglamentación, lo que se ha buscado es tener la importancia de contar con espacios cardioasistidos. Hoy estábamos charlando con ellos el tema de la ley, y para mí esta ley, en síntesis, promueve ante todo la conciencia social, la solidaridad y el trabajo en equipo de la sociedad y el sistema de salud para salvar vidas. Vamos a, ¿cómo se llama?, a tener a los especialistas que van a hacer un análisis no solamente desde el punto de vista jurídico, sino científico y médico. Así que sin más, voy a presentar al doctor Lucas Orlando. Él es abogado, especializado en prehospitalario, sociedad civil y resolución en situación de crisis. Es miembro del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Es coordinador de la Red Federal de Derecho a la Salud, docente de la Sociedad de Pediatría Argentina, oficial bombero voluntario, director legal de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, instructor de RCP y DEA en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y ha realizado numerosos estudios de posgrado en distintas universidades. Y voy a aprovechar también para presentarles al doctor Daniel Corsilia, que él es médico, especialista universitario en cardiología, consultor en cardiología, especialista en emergentología, especialista en medicina de emergencias, miembro de la Comisión de Bioética e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y ha realizado numerosas publicaciones. Así que bueno, sin más, agradecerles y darle la palabra al doctor Lucas Orlando. Me dejan solo, como Bonavero. Bueno, vamos a controlar el tiempo, así cumplimos a rajatabla los tiempos. Bueno, siempre tratamos de compartir las presentaciones, más allá de que sean cuestiones legales, de poder compartir siempre conocimiento básico, como son las maniobras de RCP, así que nunca viene nada mal. Bien, yo tengo la costumbre de hacerme también un poco de la presentación a nivel personal y lo hago con el fin de justamente de no generar un poco de cuestiones de ego, sino de ser transparente, ya que yo también participo en muchos eventos de como ustedes están hoy acá presentes o a través de distancia, y muchas veces me gusta conocer quién está del otro lado porque yo también soy bastante de cuidarme con mis tiempos o los costos en el caso cuando son pagos. Y tanto de ser un poco de informar qué es lo que estoy haciendo y tengo las membresías en distintos niveles y de las cuales las publico justamente en redes sociales, una manera de poder chequearlo. Así que, y lo que quiero también aclarar, que no hay un conflicto de intereses con lo que voy a exponer, todas las opiniones o comentarios los voy a estar haciendo a título personal, el resto son presentaciones que yo realizo como distintos servicios, ya sea como profesional contratado o directamente de voluntariado social. Pero yo siempre destaco que gracias al apoyo de mi familia, hoy yo puedo estar acá,
Y esto es lo que a veces para mí vale mucho más todo lo que confiere el estar al día con la familia y, bueno, y poder cumplir con ello antes que un doctorado o una maestría. En fin. Bien, aclaraciones. ¿Celebramos la reglamentación? Sí, la celebramos. Estamos totalmente de acuerdo, a pesar de después de 7 años, la celebramos igual. Bienvenido sea la reglamentación, vale la aclaración porque justamente la idea de esta presentación es generar un poco de construir otros pensamientos. Porque si bien yo me considero que no tengo la verdad absoluta, sí me gusta el debate y tratar de buscar pensamiento y construir sobre esto, porque al final y al cabo lo que nos beneficiamos somos la propia comunidad, la propia sociedad. De las cuales muchas veces ahora, en este mismo instante, familiares, seres queridos que no están acá presentes, si están pasando por una situación de emergencia, ojalá que tengan la respuesta que corresponda. Y esto es lo que muchas veces lo que buscamos. Pero lo que sí venimos a plantear con este pensamiento de construcción de pensamiento, más que crítico, es generar un poco de expectativa y poder conocer un poco más la realidad de la Argentina en esa línea de acción. Entonces, me meto un poco ahora en una breve introducción de lo que es en la ley, cómo nació, a pesar de que tenemos a uno de los autores de la ley acá presente. Nace del sistema justamente por todo el conocimiento científico, médico y profesionales de diversas magnitudes, y principalmente el conjunto de estas profesiones, de estos profesionales, que son ni más ni menos que las sociedades científicas, ¿sí? Hasta inclusive organizaciones vinculadas a la sociedad civil, conocidas como asociaciones civiles y fundaciones, ONG, o como desean llamarla, de las cuales han construido, es decir, tenemos que tener una respuesta a la muerte súbita, porque están generando, no solamente la muerte súbita no discrimina ni gordo, ni flaco, ni sedentario, ni deportista, no discrimina a nadie, sino que a su vez, hoy por hoy tenemos muchas personas que tienen STEM, y hoy por hoy necesitan tener una respuesta a esos STEM. Entonces tenemos una situación de gravedad en esa línea de acción. Por eso, justamente, y como siempre sucede, por eso yo también con otro campo de trabajo de lo que es sociedad civil, el Estado no se puede ocupar de todo, el sector productivo tampoco se puede ocupar de todo, termina ocupándose muchas veces estas sociedades civiles, generando construcción de ciudadanía o políticas públicas. Y me voy a concentrar un poco en el artículo 1, y acá voy a tratar de no estar leyendo de la pantalla, porque la idea es que ustedes tomen lectura, yo voy a estar agregando los comentarios pertinentes, pero hago esta excepción, que acá en el artículo 1 está íntegro la redacción del artículo 1, de la ley de muerte súbita, que justamente es el espíritu por la cual se generó, y habla justamente de bajar la mortalidad, ni más ni menos. O sea, estamos acá, digamos, no hay ningún interés ni político, ningún interés de producción privada, ni personal. Es una cuestión de salud pública, ni más ni menos. Entonces lo vamos a concentrar como el norte que vamos a tener que seguir. De ahí que este artículo 1, a lo largo de la presentación, lo voy a seguir enfocándolo porque es la ruta que tenemos que llevar a cabo. Ahora, algunos datos específicos, igual voy a darle después la palabra y que me lo corrija a él en la siguiente presentación, cuando el doctor Cosilla lo presente. Yo me puse a investigar a ver un poco cuándo habían salido toda la movida de lo que era el sistema de zonas cardioprotegidas en espacios públicos o privados con acceso al público, y data a nivel mundial de los 1980, Argentina 2015. Bueno, eso no está marcando una tendencia. Tomé también un trabajo que se realizó en Estados Unidos sobre un ensayo público sobre cómo funcionó el sistema de emergencia de zonas cardioprotegidas y cómo el público personal no sanitario utilizaba, digamos, los dispositivos. Y justamente se vio un crecimiento y sigue en aumento, porque después estuve viendo otros ensayos públicos, y ahí, bueno, este ensayo fue en 2004 y sigue creciendo la participación de un 34%. También disminuyó el tiempo de respuesta para que el DEA sea arribado al paciente. Eso, la verdad, sigue en crecimiento. Pero también el dato más importante que yo quiero destacar acá es el ahorro de los dólares que se hizo a nivel anual, que tal vez para Estados Unidos entiendo que no debe ser unas grandes cifras, tal vez para nosotros sí. Y justamente son los ahorros en la respuesta en ámbito hospitalario de todo lo que consideramos y lo que viene después.
Pero bueno, estos son datos a título que yo trato a veces de estar comparando y ver un poco en qué situación o en qué parte del mundo nos encontramos. Obviamente, como todo ámbito jurídico legal, los abogados nos interesa conocer muchas veces cuando llegan al plazo de consulta. Bueno, a ver si me pueden explicar un poco el concepto, la definición, para poder estar en órbita y entender del asunto de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, tenemos el artículo 2 y está buenísimo todas las definiciones que marca en cada una de las cuestiones de estos puntos que están a ver, y en ese sentido invito su lectura. Yo acá de la ley de muerte súbita también voy a destacar algunos artículos, no todos, todavía estoy en la etapa de introducción, pero vamos avanzando bien en tiempos. Habla sobre una autoridad de aplicación, y la ley, cuando habla de la autoridad de aplicación, dice que tiene que coordinar con todas las jurisdicciones, estamos hablando de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los consejos de salud y de educación. ¿Sí? Esto acá ya nos está dando una pauta de que la norma no es de orden público, y ya voy a explicarme para los que no son, digamos, de derecho, qué significa orden público. El artículo 4 habla de 12 funciones, las atribuciones, las facultades, lo que indica justamente la norma, y está excelente porque habla muchísimo de lo que es promoción. A veces nosotros, los que seguimos desde el punto de vista jurídico, estamos más a favor, digamos, de las normas de promoción antes que las técnicas operativas, porque a veces las normas no traen soluciones. De hecho, la ley nos trae, digamos, una iluminación en el camino, un orden, pero no tenemos todas las soluciones, no trae soluciones mágicas. Eso está bueno que después sucedan en criterios, consensos, disposiciones menores o normas de baja jerarquía, donde tal vez en una oficina es más simple estar adecuando los criterios, adecuándolo, porque a veces modificar una norma es bastante complejo. El artículo 11 habla sobre la inmunidad, habla sobre las personas, no determina qué personas, si son las personas responsables de esos espacios públicos, las personas dueñas de esos espacios privados con acceso al público, o las personas que hagan uso del DEA. No lo sabemos. Esperamos que la reglamentación ampliara y no lo realizó. Habla también sobre las sanciones, interesante, porque bueno, en aquellos lugares donde no se cumplan con la ley van a tener ciertas sanciones, procedimiento, el scratch porque es un tema de publicación, y la multa. Otra vez el artículo 16 invita, como ley, a la adhesión de invitar a las jurisdicciones a que se adhieran a esta ley nacional. Y esta es la pauta que también nos indica que no es de orden público. Antes de explicar lo que es de orden público, voy a darles el ejemplo. En la época del COVID, de las normas de emergencias sanitarias, todas las normas eran de orden público. Significaba que si yo tuviese la credencial dorada de un servicio de traslado de ambulancia y yo quería que tenga un servicio de ambulancia porque pago por ello para que venga a mi domicilio, en el ámbito de la emergencia sanitaria del COVID me decían, no, discúlpeme, hay normas de orden público, la ambulancia está destinada a una prioridad de emergencia sanitaria nacional, de salud pública. Es mucho más importante esto que su contrato personal. Entonces, la ley de orden público significa que interfiere en los contratos de los particulares y privilegia en este caso la salud pública. Y esta ley no es de orden público. Esto marca el tema de que cuando salió la reglamentación, muchísimos conocidos, amigos, etcétera, que se dedican a todo lo que es capacitación de emergencia, como si esto fuese obligatorio. Y no, y depende justamente de la jurisdicción de las adhesiones. ¿Sí? Bueno, yo acá lo voy a dejar para la presentación de Corsila porque trajo justamente un material mucho más específico, pero está vinculado cómo a veces la muerte súbita ataca justamente a profesionales del deporte, entrenados, con buena actitud física, donde justamente, en este caso, el jugador dinamarqués salió, digamos, consciente, tuvo con ausencias signos vitales, y eso lo vamos a dejar para la presentación. Venimos a la presentación que tal vez justamente nos empezó a hacer un poco de ruido. Y el artículo 17 habla de, en el año 27, el 27 de julio, daba por 180 días hábiles la reglamentación. O sea, en cerca de enero de 2016 vencía. Apareció el decreto reglamentario casi, digamos, 7 años después. Pero lo que tenemos que entender un poco antes de la reglamentación, son las cuestiones de estadísticas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Bomberos, ya sea voluntario como también de las Fuerzas de Seguridad, en distintas informaciones, publican los siniestros. Y tenemos un dato que nos está llamando muchísimo la preocupación porque
tenemos muchísima cantidad de matafuegos. De hecho, vamos a una estación un espacio de garaje, de playa de estacionamiento, y tenemos matafuegos por todos lados. Hasta la BTV solicitan la verificación de matafuegos. Hoy por hoy sobran los matafuegos. Está perfecto, pero los siniestros han bajado. Estos matafuegos han quedado, si uno empieza a investigar las normas de los matafuegos, obran desde el año 70, cuando empezaban las urbanizaciones en las grandes ciudades, y hoy por hoy tenemos un sistema de protección de incendios, etc., y que los siniestros han bajado rotundamente. De hecho, cuando sucede un incendio en un departamento, en las noticias, lo vemos en los medios, llama muchísimamente la atención porque no está tan seguido como tal vez hoy nos enteramos otro accidente más de la vía pública, ¿sí? Entonces, llega el caso de los fibriladores. Por eso hoy ya tenemos que estar hablando, esto es la foto de la entrada de casa que tengo el matafuego de salida, y el DEA como una protección más. Bien, como les adelanté, la ley de muerte súbita no es de orden público. Por eso es importante consultar a las jurisdicciones. Cuando yo hablo de jurisdicciones, no es solamente ir a hablar, a ver, ¿qué dice la provincia de Buenos Aires? Vamos a tomar de ejemplo que estamos jugando de local. Pero más allá de lo que dice la provincia de Buenos Aires, veamos también los municipios, porque de golpe tenemos ejemplos de municipios que todavía la ley de fibrilación de la provincia de Buenos Aires no estaba decretada y ya había municipios de la provincia que ya tenían su propio sistema, ¿sí? Y para ello yo hice un trabajo de investigación y empecé a buscar todo lo que esté referido al sistema de muerte súbita, del sistema preventivo para muerte súbita en el país, de las cuales me encontré con sistemas de las cuales son muy completos, otros que son programas, otros que son orientaciones, guías. Yo traté de meter todo lo que puede, porque eso digamos que nos lleva al puntapié de que seguir construyendo y seguir avanzando en esta cuestión, y me encontré que en casi todas estas provincias está registrado en distinta medida, de lo más chico, lo más grande, como con ley propia, inclusive, como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, etc., tienen su propio sistema preventivo de muerte súbita. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos ahora, y ahora voy a hacer algunas aclaraciones por qué aparece una pelotita de fútbol en la provincia de Santa Cruz, porque el sistema que está ahí en esa provincia es solamente para eventos deportivos. No incluye eventos culturales, espectáculos, circulación general de personas, etc. Entonces, no quita de que justamente se vayan, a medida que vaya pasando el tiempo, se vaya actualizando y generemos un mejor criterio. Después tenemos 3 provincias que van a ver el signo prohibido, que no fueron informadas, no han informado hasta el momento, a lo que es el Ministerio de Salud de Nación, si tienen o no el programa. Y otras provincias que directamente, según los datos que yo estoy verificando, y bienvenido si alguien me dice, sí, mirá, conozco en Santa Fe, Entre Ríos, tal, buenísimo porque seguimos trabajando en ello. Lo que nos indica con esto es que nosotros tenemos que consultar a la jurisdicción, porque ahora va a haber provincias que sí se van a adherir a la ley nacional, porque la ley ahora nacional más el reglamento está en operativa la norma. Por ende, ya se puede cumplir. Antes, sin la reglamentación, la ley era una foto colgada en la pared, muy linda, muy hermosa, pero no se podía aplicar. Aún así, muchos lugares la estaban aplicando, el sector privado, el sector público, etc. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué la reglamentación? ¿Y por qué 7 años después, y no 10, ni 15, ni 2 años? Justamente hubo un amparo judicial que se radicó en el 2019, a principios de 2019, y fue la Sociedad Argentina de Cardiología, con otra entidad más vinculada también en ciencias y políticas públicas, con una asociación vinculada a derechos humanos, y también la representación de una persona que sufre de problemas cardiológicos. O sea, como mostraba que justamente anhelaba, digamos, tener sus ciertos cuidados. Este amparo, acá, bueno, yo voy soltando también, para no aburrirlos, algunas imágenes. El municipio de Berazategui crea el sistema también de prevención de muerte súbita sin estar regulado todavía la norma. Estas son las características. Y sin olvidar el sistema de emergencia de Tigre, que fue una de las pioneras en este sentido, y fuera que colocar los días en vía pública. Estas son las cosas que tenemos que estar destacando. Volviendo, digamos, al fallo judicial, llega la sentencia, 11 de noviembre, justamente ahí menciona, yo por cuestiones de reserva personal, tapo, digamos, el nombre de la panista personal, pero sí de las organizaciones que son, digamos, entidades de bien público y para el bien común, que son las que han conseguido, digamos, el amparo. Y el fallo judicial ordena que en 30 días el Estado Nacional hábiles, esto vencería aproximadamente
casi a mediados o fines de febrero, de las cuales se le ordena justamente de reglamentar la norma. El espíritu amparista de esta ley era justamente la omisión de la reglamentación. Lo que se estaba omitiendo no era una cuestión de intereses creados, ni políticos, ni privados, ni beneficios, sino una cuestión de derecho de salud pública. ¿Sí? Como dijo recién Claudia, justamente la cantidad de muertes a nivel anual, estamos generando una segunda pandemia en ese sentido. Las cuestiones específicas, cito algunas de las menciones que están ahí resaltadas en color verde, son algunas nada más, pero se fijó mucho en eso, pero hay más puntos. Las cuestiones de este fallo es que genera el cambio anhelado, lo que se buscaba. Y aparece el decreto de reglamentario por el Poder Ejecutivo Nacional, que la verdad, yo me encantó el decreto, porque es una de las pocas normas que con 4 artículos, de los cuales un artículo es de forma, el número 4, el resto trata de replicar ni más ni menos lo que buscaba la sentencia. Y a veces, con esto marca la pauta de que muchas normas no tienen que escribir mucho, porque no tenemos la solución en esos casos. A veces es cortito y conciso, o bien poder derivarlo en ámbitos más técnicos. Pero lo que hizo igual, nosotros los abogados siempre estamos leyendo de las normas, considerando los motivos que generó, y cuando uno toma lectura, es el texto replicado textualmente de la sentencia judicial y de la demanda. En ese sentido, bárbaro también, porque hizo el famoso copiar y pegar, pero está bien, porque al final estamos todos en la misma línea y eso está bueno. Y justamente un dato no menor, y que es muy difícil, porque también hay que estar en el Ministerio de Salud de la Nación, que justamente lo dice el decreto reglamentario del PEN, es la contribución de las jurisdicciones, porque tampoco el Ministerio de Salud de la Nación hace magia y hace milagros. Entonces, es la contribución también de las jurisdicciones en colaborar en esta información, porque, insisto, hay muchas normas que ya tienen su propio sistema y tienen que informar sobre el registro de los DEAs y cómo se organiza, etc. Y por eso también el decreto, en su considerando, habla de homogeneizar un poco los criterios y es la tarea que más tiempo nos puede llegar a llevar. Ojalá que no sean otros 7 años. Pero también la idea es evitar estas imágenes comunes que vemos a veces, que me toca ver a mí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y donde vemos a una persona haciendo el RCP, y vemos tal vez ahí una persona vestida de blanco, que no sabemos si es un personal de salud, no sabemos, porque a veces el AMBO no necesariamente puede ser una identificación, o igual también una fiesta de disfraces, no lo sabemos. Pero ojalá que en ese llamado celular esté, digamos, pidiendo la emergencia o la ayuda, o haber prestado un poco la colaboración. Pero también tenemos que destacar, esto es una foto que se traía públicamente, estas fotos son públicas, el servicio traía de internet, en la Maratón de Mar del Plata, donde hay un grupo de rescatadores de primeras respuestas en patines, donde realizan la prestación de DEAs. Entonces, en ese sentido, y en este caso también se les salvó la vida a esta persona. Entonces, estos son los cambios que justamente, más allá de lo que digan las normas, tenemos que obrar con el ejemplo. En este decreto reglamentario se adjuntó el anexo, recién con fecha 4 de mayo de 2022. También voy a estar compartiendo algunos artículos que ahí son los que justamente se empieza a empantanar un poco esta cuestión. El artículo 2 habla de cerca de 12 puntos de lo que sean espacios, que de hecho arranca con los espacios públicos y privados, todo lo que se menciona no son taxativos. Igual son 12 ítems, de los cuales los 12 ítems yo me puse a contar cuántos espacios hablamos, porque dice los casinos, de los restaurantes, de los hoteles, de los parques privados, de los teatros, de las iglesias, etcétera, 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 universidad. Y hablan más de 100. A veces hay cuestiones que hay que simplificar y justamente bienvenido cuando enuncia espacios públicos o privados, acceso al público directamente, no taxativos y en forma genérica algunos rubros de la cultura, de la educación, y no hace falta ir a escuelas, ir a primarias, ir a secundarias, ir a jardines, etcétera, etcétera. Y justamente el artículo 2 habla también de cómo se contabiliza la cantidad de DEAs en un ámbito, y habla en un número de 1000 personas en la zona, ¿sí? ¿Cómo saca esos números? Justamente invito a la lectura del artículo 2 inciso D, donde habla de que va a ser la asistencia, sin importar en qué categoría, si lo hace como visitante, si son miembros, si son habituales, etcétera, de ese lugar a nivel anual, cuál es la cantidad de personas. Y se lo va a dividir por los días que está en funcionamiento. Ejemplo, si vamos a
una colonia de vacaciones, pileta de un club, los 3 meses en el año. Entonces, ¿qué tiempo, cantidad de personas en el año van a esa pileta dividido en estos 90 días? Ese sería el ejemplo. Si da menos de 1000, no entraría, digamos, en la obligatoriedad de la ley. Ahora, en este mismo inciso, ¿qué pasa con el mismo ejemplo, pero es un camping? Los campings no necesariamente están abiertos los 3 meses del año, están abiertos todo el año. Y así podemos dar otros ejemplos más, o como también hemos debatido con Daniel Corsiglia, en muchas localidades del interior del país, que a veces la plaza principal, un solo sector, se concentra y no va a haber DEA, pero sí tenemos la cantidad suficiente. Y después hablas de distintas excepciones de cantidad de personas que después lo baja a menos de 100 para lo que es transporte terrestre, marítimo, en fin. Habla sobre la autoridad de aplicación, indica que es el Ministerio de Salud de la Nación, junto con la DINESA y la Dirección de Enfermedades Transmisibles. Parte de los otros artículos informa quiénes serán las instituciones de que se van a dedicar a la acreditación de estas instituciones formadoras. Y sobre estas instituciones formadoras habla de que después, lo vamos a estar viendo en otros artículos, habla sobre las instituciones que tienen que ser oficiales, pero no específicas oficiales en qué sentido. No sabemos si estamos hablando de las escuelas propias del Estado o de aquellas que están tercerizadas o descentralizadas o de gestión privada que estén oficializadas. Justamente hablo sobre el artículo 4 en el registro que menciona, el registro de la ODEA, y lo digo que lo burocratiza porque ya lo empieza a delegar. Y cuando hablamos en un registro, de la delegación, porque se va a encargar tal área, que esto, que aquello, que el otro, ya sabemos en Argentina que esos registros terminan siendo un acto meramente administrativo que muchas veces no termina dando la respuesta. Y por eso después tampoco no se entiende por qué se habla de que se va a dar una guía de cantidad de unidades por espacio si ya tenemos la fórmula en el artículo anterior que nos decía y nos determinaba. Y un error garrafal no cita el plazo de adecuación que daba la ley de muerte súbita, que en ese caso la ley nacional hablaba de 2 años, desde 2015, 2 años 2017, que obviamente no se reglamentó a tiempo, pero no habla sobre el plazo de adecuación. Y ahí tenemos una laguna de la ley porque no sabemos. Finalizando un poco el anexo reglamentario, el artículo 5 cita las obligaciones que tienen sobre los propietarios, ya sea de públicos o privados, vuelve a informar quiénes son estas instituciones oficiales, ahí donde justamente no queda poco claro. Algo del sentido común, servicio de emergencia público y privada, hoy por hoy se está cumpliendo, sin tener esta norma se cumple igual, y habla sobre una certificación zona carga protegida, emitida por el Ministerio de Salud de la Nación. Por un lado lo aplaudimos, buenísimo, excelente, necesitamos justamente una autoridad de aplicación que indique, pero la pregunta será, ¿quiénes son los que van a dar esa zona carga protegida? ¿Cualquier persona con conocimiento de primeros auxilios o que durante distintos transcursos de su vida haya conocido distintos conocimientos de trauma? ¿O estamos hablando de profesionales técnicos? Esas son las dudas, porque a partir de que salió la reglamentación, yo vi en las redes que me vinculo con el tema de emergencias, vi que muchos empezaron a hacer cargas protegidas por acuerdo de la reglamentación. Y yo digo, ¿qué profesional habrá firmado esta validación? Porque esta certificación tiene que haber una matrícula que alguien se haga responsable, porque justamente si hay algo que falla, está justamente eso. Y necesariamente el artículo 9 habla de vuelta, menciona al ANMAT, ya tenemos normas que hablan de ANMAT, y hoy también lo voy a estar haciendo en la presentación, entonces es innecesario a veces escribir nuevamente el tema de capacitación, y habla del procedimiento de sanciones que aplica al espacio público, el procedimiento nacional administrativo, que es la ley que es más conocida por todos, y el Código Civil Comercial de la Nación. No existe el Código Penal. Nos llamó la atención porque también puede haber sanciones en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de instituciones oficiales, cuando hablamos de la capacitación, ¿por qué no hacemos mención al sistema que ya está instaurado de la ley, la 26.835, sobre la ley de capacitación de RCP, que está funcionando desde el 2014-2015? Ya tenemos un sistema, ¿por qué no replicamos? No, creamos, escribimos, hacemos, etc. Esto a título informativo, leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Hablamos ahora del Registro Nacional del DEA. El 20 de septiembre salió la resolución del Ministerio, la que tienen a la vista, indicaba implementar el Registro Nacional del DEA. Automáticamente, yo tomé lectura de eso y la verdad había muchas cosas que llamaban muchísimo todavía la atención y se vio la necesidad de que nuevamente tenemos que del campo científico, de la sociedad civil,
salir a rescatar el Estado y tratar de ayudar y colaborar. No se trata acá de echar culpas, sino construir y generar compromisos, porque estos son políticas públicas que nos van a beneficiar a nosotros. Al día siguiente, esa misma norma había sido directamente derogada por el mismo ministerio. ¿Sí? Estas dos normas están publicadas. Las pueden buscar y están publicadas. Invito también a su lectura porque nos suma para seguir construyendo. La pregunta que yo me hago, ¿qué pasa con los instructores? Y cuando me refiero a los instructores, me hablo de la fuerza de seguridad, del ámbito de sanidad, con tanta experiencia que a veces dan instrucciones y se capacitan en el campo internacional. Me refiero a los instructores de Cruz Roja, de guardavidas, de todas las facultades de ciencias médicas, las clásicas sociedades científicas de cardiología, de tantos instructores, los de defensa civil que constantemente están dando instrucciones a la ciudadanía del barrio. Puse a Rossetti de ejemplo de médico como ser uno más de tantos, porque tenemos un montón de otras personas conocidas en nuestro ámbito que están dando en perfecto estado. ¿Qué pasa con las escuelas públicas? O sea, todos esos van a tener que rendir examen ante alguien o ante quién los va a cobrar del Ministerio de Salud. Esas son las dudas que nos quedamos porque va a pasar con los instructores. Y en ese sentido, por eso es bueno que se le dé de vuelta la voz a la sociedad civil, como así también que fue la creadora de la ley que le pueda buscar las soluciones. Hasta acá, problemas. Salimos a buscar la salida de emergencia y sí, hay que buscarla. No es fácil, no es sencilla, pero se requiere compromiso y trabajo y saber cuál es la puerta o la salida de emergencia. Y en ese sentido, tenemos el ARMAT. Esta es una ley de 16.000 y pico, muy antigua, donde a su vez tenemos las disposiciones de que nos compete por Mercosur, y es todos los registros del DEA que tienen que estar alarmantes. O sea, no era necesario escribir sobre esta norma, sino replicar las normas que ya existen. Nos solucionan un poco la vida en ese sentido. De hecho, sin estar reglamentado y sin estar fijada, en ese momento ya estaba dictada la ley, una marca importante alemana de los DEAs saca e indica una falla en un equipo, que no era esencial, pero resulta ser que son 600.000 equipos, de los cuales después saca una solicitada informando que había que volver a corregir la cuestión técnica. Pero eso significa que no funciona y está vigente, o sea, no es necesario. Otra de las herramientas que tenemos, invito también por el Ministerio de Justicia, el Infolet. Uno ahí puede estar buscando todas las normas en general de lo que es Argentina en todos los campos, ¿sí? Es muchísimo el menú que hay para poder elegir y buscar. Pero también, si nos interesa desde el punto de vista de la salud, el Ministerio de Salud tiene leyes de salud, que es todas normas referidas pura y exclusivamente en ámbito de salud. También simple, eso es las investigaciones que lo venimos realizando y yo lo venía publicando. O sea, soluciones tenemos. Y también tenemos las soluciones del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, volver de vuelta al espacio de las entidades que fueron pioneras y que crearon este sistema de muerte súbita por la ley nacional, y tenemos el registro nacional de las ONGs. Son estas mesas. Yo de hecho participo actualmente en todo lo que es el 5º plan de gobierno abierto de este año, y es muy normal y común de ver en las mesas de la sociedad civil en este sentido. Y tenemos el sistema CISA. También lo que tenemos que destacar, y esto también le ha pasado al Ministerio de Salud de la Nación, que tiene muchísimo material, invito también a consultarlo en su página de internet, de muchísima información para poder compartirlo, porque eso está bueno. Esta es del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se sacó un video de lucha muy bonito, y está bárbaro, porque es una manera de estar contagiando cuestiones básicas que no ir tanto al miedo legal a ver qué hago, qué no hago y eso. Pero yendo a los videos divertidos, y tenemos el sistema de emergencia Tigre desde hace muchos años atrás, también sacó un video espectacular con un enganche de música que contagiaba a hacer las menores de RCP. Y de eso se trata, de seguir difundiendo y seguir, digamos, contagiando este tema de la RCP. Y acá tengo algunas personas conocidas que también constantemente están dando sus capacitaciones en cualquier lugar, y eso está muy, pero muy bueno. Propuestas. Volviendo un poco a la política del plan de gobierno abierto, ¿cuál es la planificación? Abrirla al público, darla a conocer, porque al fin y al cabo nos compete a nosotros mismos. Insisto, nadie tiene la verdad absoluta, y por eso tenemos que hacer la apertura a las sociedades científicas, a la sociedad civil vinculada a la parte jurídica, a los institutos de derecho de salud. Y yo las otras propuestas que hago, lo dice la ley, más norma de promoción, como indica el artículo 4, el registro de estadística, nada dice la reglamentación de las estadísticas. Las estadísticas nos va a indicar, saber, si en esta aula tenemos que tener 1 o 2 DEAs,
o hace falta con uno en el pasillo. O sea, las estadísticas nos indican en un lapso de tiempo cómo podemos seguir trabajando y adecuando. El plazo de adecuación, que ya lo hemos mencionado, y es justamente la aplicación de protocolos internacionales de cómo trabajamos en el espacio de la actualización de los DEAs. La ley también lo cita, mensajes claros. Y también, además, que hay toda una movida ahora del ámbito jurídico, que los mensajes de las normas tienen que ser, los fallos judiciales tienen que ser lo más claro posible. Se trata justamente de que esta norma la use cualquier persona, no requiera tener ninguna preparación previa, ni secundario completo, ni universitario, que lo pueda usar cualquier persona, ¿sí? Con respecto a la propuesta de la exhibición de inmunidad, lo hago en forma integral. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el artículo 11 hablaba sobre la inmunidad que tienen las personas que van a, y no especificó qué tipo de personas, pero me imagino personal de salud de Franco en la vía pública. ¿Tiene la exhibición si llega a pasar algo con el paciente? ¿O en la industria, o llega un conflicto de litigio, o se puede enfrentar? O sea, no, ahí en ese sentido tenemos que tener una responsabilidad de inmunidad absoluta, pero integral con respecto en general. Y volver un poco al consenso científico, volver a los considerandos del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que son muy buenos, que son los iguales, idénticos a lo que dice el fallo judicial y a lo que presentó la demanda. Otra de las propuestas que hago, yo salí a buscar en el Google DEAs beta. En una, lo hice en una búsqueda específica, solamente de Argentina, me da un resultado de 1 millón de publicaciones o de sitios o lugares. DEA venta en cualquier otro país me da una referencia de 765 millones. Hay una diferencia. Pero la otra diferencia que vamos a tener es el tema de costos. Los costos que voy a publicar ahora son aproximados, pero están a simple vista. ¿Sí? Esta es una gran diferencia. En muchos países desarrollados, el costo de los DEA cada vez baja más, porque ahorra dinero al sistema hospitalario o al sistema de salud pública. ¿Sí? Entonces, también necesitamos las disposiciones de norma de generar créditos, líneas de créditos especiales y de flexibilización fiscal. Yo no digo para un shopping, ¿sí? ¿Y por qué no? Porque lo vamos a estar discriminando, pero bomberos voluntarios, Cruz Roja, Estado de Argentina, Defensa Civil, tantas otras organizaciones que vemos en la ayuda que trabajan en forma solidaria permanentemente. Y de hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2014 sacó una línea de crédito para que los clubes de barrios tengan su propio, puedan adquirir su propio DEA. Entonces, la idea es, a ver, cito este ejemplo, como puede haber, seguramente ahora a distancia hay muchas personas del interior del país nos dicen, acá también se aplicó. Bueno, necesitamos justamente esto, porque tenemos una diferencia de dinero que hoy por hoy, con respecto también a la importación, se hace más que difícil, ¿sí? También como parte de proyecciones finales, ya finalizando con esto, yo muestro esta ciudad, esta es la ciudad de Madrid, de España, ¿sí? Muestra la localización de los DEAs que pueden llegar a tener la cantidad de números, ¿sí? Obviamente, en esta pantalla uno va haciendo un pequeño zoom y yo me centré en donde está el palacio principal y me dice la cantidad de DEA que tengo en la zona, ¿sí? Lo que tenemos que tener acá, en esta precisión de localización, no es tanto de que yo voy a prestar la ayuda igual a una persona que yo la veo que se caiga por una cuestión innata que me sale de ayudar y preguntar si necesita ayuda. ¿Sí? Porque tampoco uno no puede adivinar lo que le está pasando, entonces se ofrece. Pero más que estar preocupado o agarrar el celular y para saber dónde hay un DEA, etcétera, etcétera, cuando yo esté llamando o cuando alguien esté llamando al despacho de emergencia, que el despacho de emergencia le informe, sí, perfecto, mire que a 100 metros tiene un DEA. Y cuando hablamos de los DEAs tienen que estar más de acceso al sector público que en el privado. ¿Por qué? Porque en los privados, esta oficina o este edificio, sábado y domingo está cerrado. Igual que una oficina pública. Sábado y domingo está cerrado. Pero los parques, la plaza, la circulación de la gente está abierta. Entonces, los DEAs tienen que tener, como en una época yo que vi en la peatonal Florida, los teléfonos públicos a disposición de la gente como en cualquier otro barrio, que ahora ya no están más. Tienen que volver, digamos, los DEAs en ese sentido. Las proyecciones finales, insisto, más campañas, más capacitación, ¿sí? Necesitamos más sensibilización del público. ¿Y para qué? Para que este cambio cultural pierda los mitos legales, que no es, porque cuando uno obra de buena fe, digamos, no hay nada que vaya en contra de su norma, en contra de su vida, etc. Generar educación en infancia, esto ya lo hablan las sociedades científicas a nivel internacional, de los chicos de 11 años.
¿sí? Mis hijos ya de los 3 años, 4 años, yo ya empecé a explicarles cómo se hace la reanimación de RCP. A medida que iban aprendiendo cómo se ataban los cordones, era como conocer la mano. Y a veces cómo conocer un llamado de emergencia. Eso empieza a cambiar. La asistencia postraumática, esto lo estuve estudiando de acuerdo a unos informes europeos, la IFOR, que habla sobre el personal no sanitario en una maniobra de RCP genera un inconveniente menor, pero genera igual postraumático que requiere un poco de atención, ¿sí? Por eso también yo hablo más de espacios públicos que de los privados, ¿sí? Porque está en acceso. Lo que estamos buscando es que sea DEA para todos. Primero la gente, entonces que haya más DEA de acceso, y eso creo que estaremos vinculando al norte del artículo 1 de la Ley Nacional. Esta es mi presentación, les agradezco muchísimo. Justamente es uno de los motivos que yo justamente trato de contagiar esto y generar más construcción de pensamientos, y es como represento mi marca profesional y mi línea de contactos. Nada. Muchas gracias. Bueno, yo digo muchas gracias y hasta luego, porque todo lo que iba a decir lo dijo él y muy bien. Así que me viene bárbaro la presentación de Lucas, excelente, porque lo que voy a hacer yo ahora es tirar algunos tips como para fortalecer lo que dijo él y tal vez analizarlo desde el lugar del profesional sanitario y no desde el profesional en el área jurídica. Perdone, pero como no veo nada. Arranqué por el final, así que el final lo sabemos quién es el culpable. No, más o menos la idea es, voy a repetir bastante lo que ha dicho Lucas. Primero ver un formato de la muerte que nos signifique un formato amable, ¿no? Es decir, por eso que está, si ustedes vieron la película, conocen a Joe Black, Joe Black es la muerte, entonces para muchas personas es una forma de presentación de la muerte agradable, pero el hecho concreto es que la muerte es un evento traumático en cualquier circunstancia y ante cualquier persona, incluso el que está acostumbrado a tener contacto con la muerte. Por eso que las campañas de formación en la reflexión de los profesionales, la reflexión después de la acción, un poco lo que decía Lucas en las últimas diapositivas, el apoyo a los voluntarios que han tenido algún contacto con muerte súbita. Bueno, hoy se sabe que el debriefing para los equipos de salud es fundamental para recuperarlo desde el punto de vista emocional. Esta es una frase para el que le gusta la música de La Renga, ¿no? No es mía. La muerte está tan segura de ganar que nos da toda una vida de ventaja. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, ya que nos da toda una vida de ventaja, bueno, trabajemos a ver si podemos acortar esa diferencia y insistir en esto, que la ley nacional nos ofrece un marco en donde poder manejarnos dentro de un terreno que es complejo por la relación tiempo y resultado. Es decir, nosotros tenemos que acceder rápidamente, a veces no podemos acceder rápidamente por distintas razones, entonces es cuando tenemos que empezar a buscar la vuelta. La pregunta es, ¿la muerte súbita es un problema o no es un problema? El primer concepto, sí, es un problema. Yo acá agregué muerte súbita, brusca o inesperada, porque creo que el cambio de concepto es válido. Hasta ahora nosotros tenemos, y la ley habla de muerte súbita cardíaca, ¿no? Porque en general de 100 muertes súbitas cardíacas, 80 son por fibrilación ventricular, que son las que responden al uso del desfibrilador. Hay 20% que no responden al desfibrilador. Y uno saca la muerte traumática. Y hoy sabemos que hay muchas muertes traumáticas que son eléctricas. El comotum cordis, el golpe en el pecho,
la electrocución, generan fibrilación ventricular. Entonces, hoy, dentro del ámbito del trauma, también uno puede pensar en la posibilidad de tener un desfibrilador que lo ayude a responder en tiempo y forma. Y ustedes me dicen, bueno, pero, a ver, eso es inusual. Miren, hay un caso que todos los platenses y los triperos lo vivimos de cerca, la muerte de Lolo, es una mezcla de muerte súbita y muerte por trauma. Ahí están los dos componentes. Posiblemente, tal vez, tener alguna predisposición que lo hace más vulnerable, pero en ese momento hubo gases, hubo estrés, hubo eventos que están enrolados dentro del concepto de trauma. Hoy la doctora Graciela Barín diría, muchachos, el trauma es una nueva forma de enfermedad. No es una situación que no es una nueva forma de enfermedad que tiene características particulares. Entonces, yo lo meto todo en la misma bolsa, entre trauma y muerte súbita cardíaca, hay 60, 70 mil personas que se mueren por año. Y eso es un problema. Y la verdad que no lo tengo percibido como problema. ¿Cómo va a ser? Y porque el que se murió es el de la vuelta de casa. Es el único que sabemos que se murió. Pero hay 70.000 tipos que no viven a la vuelta de casa y se murieron. Entonces acá es cuando lo relacionamos con otros eventos. Tener 70.000 muertos por año es tener un cromañón por día. Entonces, imaginan en los diarios un cromañón por día. No responde ningún gobierno. Saltan todos los ministros de salud, ministros de educación, presidente. Bueno, nosotros no creo que todo el mundo tenga la percepción de que 70.000 muertes súbitas por año es mucho. Y es mucho más cuando sabemos que la mitad de esas personas están en edad, digamos, de producción y son sostén de familia, con lo cual termina siendo no solamente un problema de salud, sino un problema económico. Entonces, y yo les preguntaría, ¿le dimos bola a la muerte súbita de la misma forma que le dimos importancia a la muerte por COVID? No, a la muerte por COVID le pusimos todas las fichas, equivocados o no las estrategias, eso es otra discusión. Pero todo el mundo se enfocó en la muerte por COVID. La pandemia por COVID es 1/3 de la pandemia por muerte súbita. Y en años no le hemos dado bolilla a la muerte súbita. Algunos sí, otros no. Los que venimos trabajando hace mucho tiempo, íbamos con la muñequita a entrenar RCP. ¿Cuánta gente teníamos para entrenar? Uno. A veces ninguno, y nos volvíamos con la muñeca a casa. Hoy RCP está en el léxico de todo el mundo. Quiere decir que eso en algún momento dio resultado. En un momento cayó la ficha. Entonces, y acá, en la frase de abajo, el objetivo primordial nuestro es solucionar el problema. Por eso la ley es una herramienta importante. Pero ¿cuál es el mayor problema? Que a veces no lo vemos, un poco lo que decíamos recién. Pero el peor problema que no ver el problema es hacerse el pavo, ¿no? ¿Quiénes tienen la responsabilidad? Aquellos que nos dirigen, en cualquier ámbito. Saber que tienen un problema, pero el costo es muy alto. Saber que tienen un problema, pero saber movilizar a la comunidad para que se entrene. Bueno, no hay que mirar para otro lado, porque eso habla de intencionalidad. Es mucho peor que no ver el problema. Creo que estamos en parte del camino donde esto ya por lo menos la comunidad lo visualizó. Bueno, ustedes que están ahí en el fondo, la mayoría son rescatistas que saben que eso hay que hacerlo en distintos ámbitos, en el deportivo, en el social. Yo creo que dimos un paso enorme. Ahora lo que tenemos que aprender nosotros es argumentar para decirle a los legisladores cómo tienen que hacer la reglamentación de la ley. No la tienen que hacer como ellos piensan. La tienen que hacer como nosotros creemos que somos los técnicos. Es como si yo fuera a poner el gas a mi casa y no traigo un matriculado. Después, ¿quién tiene la responsabilidad? Estoy seguro que el que me puso el gas sabe o no sabe. Pero si para un gas, para poner el gas, tengo matriculado, para hacer una reglamentación de una ley, tengo que tener personal entrenado, o como decía Lucas, ¿quiénes son? Y las sociedades científicas, donde disputamos en un ámbito técnico, no político.
damos la respuesta técnica y que después la política lo trate de implementar de la mejor forma posible. Igual ahí nosotros podemos sugerirles, por ejemplo, esta no es una ley que tiene que ir con el todo o nada, tengo o no tengo. Puedo no tener desfibrilador, pero puedo tener personal entrenado en RCP. Puedo no tener desfibrilador, pero tengo personal entrenado en pedir ayuda. Tengo desfibrilador y tal vez no me alcanza porque tengo que tener un plan de contingencia. Esto es, ya lo conocen, es decir, por cada minuto que uno pierde un 10% de posibilidad de éxito de sobrevida. Aparece la reanimación, tengo un dato importante. Aparecen los desfibriladores en cualquier ámbito. ¿Y esto resuelve el problema? No, resuelve parte del problema. Resuelve parte del problema. Pero yo puedo decir, ¿para qué quiero un desfibrilador si yo contrato un sistema de emergencia? Este sistema de emergencia, 11, ¿cuánto dijiste que era? 10,6. 10,6, yo puse 12 para darle un marco central. Perdón. Esto... a ver. Vamos a volver atrás. Estos 12 minutos dicen que si yo voy a hacer algo una vez que llegue el sistema de emergencia, tengo 0% de posibilidad de sobrevida. ¿Qué es lo que implica muchas veces cuando yo digo, che, y llegamos y le hicimos las maniobras, excelente las maniobras, pero tarde. La fibrilación ventricular termina siendo una citolia con el tiempo. ¿Y qué va pasando con el músculo? Se va muriendo. Entonces, puedo hacer una técnica fantástica, pero si no hago tarde, la posibilidad de sobrevida es realmente baja. Entonces, acá lo que le tengo que agregar a esto es, no solamente sé hacer reanimación, no solamente tengo un desfibrilador, sino que empiezo a tener un plan de contingencia. ¿Quién? Todos, hasta en nuestras propias casas. La pregunta del emergentólogo es, y que tiene que ver con lo que decía Lucas, de cuándo pongo un desfibrilador y dónde pongo un desfibrilador. Cuando me haga la pregunta, ¿qué pasa si este tipo tiene una muerte súbita acá? Y ahí me tengo que imaginar si tengo que tener un desfibrilador, si no lo tengo que tener y dónde lo tengo que tener. Por eso digo que a veces hay que hablar con los que más o menos se han entrenado durante mucho tiempo, porque tiene este tipo de respuesta, es decir, y no, tengo, después lo van a ver, no tengo 1000 tipos por día, por año, tengo 999, listo, la ley, no, puedo tener uno. ¿Quiénes son los primeros que ponen los desfibriladores en las empresas como grandes fábricas? ¿Quién les parece? Los gerentes. Porque el tipo recibe la información y dice, pará. Y si me pasa a mí, el primero lo ponemos acá. Por lo menos que me toque a mí. Ahí empieza a darse cuenta, si tiene cierta proyección de pensamiento, cierto pensamiento crítico, decir, che, si yo me cuido a mí, con más razón tengo que cuidar al resto. Y ahí empieza el plan de cardioasistencia. Entonces, insistir en esto. ¿Necesito tener maniobra de reanimación? Sí. ¿Necesito tener maniobra de reanimación como esta que está acá abajo? Esto es parte para el equipo de salud. El equipo que no es de salud, compresión torácica, nada más. Buena compresión, buena descompresión, a la espera del desfibrilador. Pero tengo que tener un plan de contingencia. Y en una estructura como puede ser un club, por ejemplo, posiblemente en la entrada de la calle Ayacucho tenga que tener un plan de contingencia, y en la entrada de Libertador tenga que tener otro plan de contingencia, y en la pileta otro plan de contingencia. Y todos debemos saber cuáles son los planes de contingencia que tiene ese ámbito. Por eso es que el tema de acreditar no es simple. Yo lo comparaba con el tema de, ustedes saben, hay un procedimiento que se llama TAVI. El TAVI es la cirugía aórtica por cateterismo. Para algunos pacientes es fantástico porque evita que uno lo opere, hay indicaciones precisas. Entonces yo me recibí de médico, leí que hay un TAVI, me agarré 2 o 3 audios o videos tutoriales y agarro, me compro, porque
porque tengo plata, y hago un TAVI. Ustedes se dejan hacer una cirugía esta por un tipo que nunca hizo ninguna. Entonces, ¿qué se hacen esos procedimientos? Están los protos, que son aquellos que han hecho 100 procedimientos y empiezan a enseñarle al otro. Cuando el otro tiene 40 procedimientos hechos, recién puede hacer el primero él. El sistema de acreditación tiene que ser así. Yo, ¿cuándo acredito un área? Cuando tengo experiencia de cuánto. Después ponemos la hora de vuelo. Pueden ser 10, 20, 30. Che, no, pero yo hice 30 kioscos. Pero te están llamando, hoy hablamos de Petrobras, te están llamando de Petrobras para acreditar. Pero yo en empresas así tan complejas no tengo experiencia. Bueno, vení como no tenga experiencia. Esto digo porque vamos a hacer un sistema de registro de quienes acreditan. ¿Y el Estado qué sabe de eso? ¿A quién le preguntó? Distinto es con el entrenamiento, porque hoy hay mucha gente que entrena, y hace tiempo que entrena, y ya tiene más de muchos alumnos, entonces el entrenamiento sí uno lo puede llevar a decir, che, en esta sociedad como en La Plata, ¿quiénes hacen entrenamiento? Fulano, bueno, a estos dales la posibilidad de que acrediten al resto, porque están entrenados. Eso es fundamental. Es decir, yo no me dejaría tocar por nadie que me quiera hacer un TAVI que lo leyó o lo vio en YouTube. Entonces, ¿los programas de larga resistencia funcionan? Funcionan, no hay ninguna duda. Y lo vamos a ver en el video que decía Lucas de Christensen. Ahí hay un plan de respuesta. Y lo van a ver, el primer equipo no hace nada, el segundo equipo es el que empieza la maniobra de compresión torácica y es el que coloca el DEA. Pero el primer equipo que llega no hace nada. Tal vez estaba programado, pero hay un plan de respuesta. Entonces, aparte de mejorar la sobrevida o la mortalidad, fíjense, se intenta disminuir la exposición a la responsabilidad profesional. Optimiza la seguridad. Si ustedes me preguntan, ¿qué diferencia hay entre los países del primer mundo y los países periféricos? O como quieran llamarlo, es el principio de seguridad que tienen. Los países del primer mundo, la seguridad está al tope y no es verso. Trabajan en seguridad. ¿Para quién? Para los ciudadanos, para los empleados, para los usuarios, para la familia, para nosotros solos mismos. Es decir, es como que yo me estoy mirando a mí mismo y digo, si yo tengo que hacer algo para los demás y para mí, ¿qué hago? Y enseño RCP. Campaña política más grande que enseñar RCP no debe existir. Los políticos no se dan cuenta. Si yo salgo con un montón de instructores a enseñar RCP, aparte tengo la posibilidad de que si yo hago una muerte súbita en cualquier lugar de la ciudad, voy a tener chance de que alguien me pueda reanimar. Entonces, no hay duda que es una intervención efectiva, no hay duda que aumenta la supervivencia, pero tiene que disminuir el intervalo entre la aparición del evento y el primer choque eléctrico. Es ahí donde tenemos que estar bien armados. ¿Por qué? Porque por demoras por tráfico, por condiciones climáticas, por barreras de acceso. Miren, nosotros hicimos un estudio en el prehospitalario con la Fundación UDEC en la época del 2000 y veíamos que en el 2000 nos morían más que en 1987. Y estábamos mejor. No, estábamos peor. ¿Por qué? Porque las técnicas del 2000 eran distintas a las previas. Si tardaban mucho, le daban mucha bolilla al diagnóstico y en el diagnóstico no comprimíamos. Las normas nuevas priorizan la compresión antes del diagnóstico. Entonces, che, pero se nos moría más lo de este lado que lo de aquel lado. ¿Por qué? Porque acá había una barrera. Y cuando el móvil tenía que llegar, tenía una barrera de acceso y llegaba más tarde. Entonces, ese análisis hace que uno diga, bueno, a ver, por ejemplo, en el aeropuerto 2000, cuando fuimos con los desfiladores, había un desfilador cada 400 metros. Pero había un lugar donde había un desfilador allá y uno acá. ¿Por qué? Porque estaba la policía portuaria, se llama, no, aeroportuaria. Entonces, nadie podía pasar, aunque no podíamos ir a buscar el desfilador y traerlo. Entonces,
Si ocurría un evento de este lado, se usaba este desfibrilador, un evento de aquel lado, aquel desfibrilador. Vamos a ver, esto lo conocen. Este lo editamos hace mucho tiempo, aparece ahora en todos lados. Es la muerte de Foe. Piensen que este estadio es el Lyon. Interesante escuchar lo que dicen los periodistas que hablan de lo que saben y de lo que no saben. Fíjense cuando se golpean. Es importante saber si se golpea o no. Una caída súbita es una fibrilación ventricular donde el corazón hace esto hasta el segundo. ¿Y cómo resuelve una fibrilación ventricular? Es como cuando se me tilda la computadora. ¿Qué hago? La reseteo. ¿Cómo la reseteo? Con el choque eléctrico. ¿Por qué mostramos este video? Porque en todo ese tiempo, no se hace nada. No hay ningún plan de respuesta. Nadie se acerca y empieza a hacer la compresión. Cuando vemos... Le están haciendo retraslada. Miren, fíjense, se lo llevan sin tocarlo. Esto es el año 2002. Algo ha cambiado, ¿eh? Y ahora, che, ¿y cómo se cae un tipo que tiene una fibrilación ventricular? Bueno, miren este video y esa caída no es por una ACV, no es por un tiro en la nuca, no es porque se le cayó un piano en la cabeza. Alguien que se cae súbitamente y hace esto es una fibrilación ventricular. Después vemos si no lo es. El equipo nos va a decir si lo tiene o no lo tiene. Pero ¿qué quiere decir esto? En este momento no había obligatoriedad de tener desfibriladores en las canchas de fútbol. Y uno me dice, bueno, pero estos son deportistas, el 16% de los deportistas estudiados no se le encuentra absolutamente nada y hacen la muerte súbita. ¿Por qué nosotros incluimos el tema del trauma? Porque acá van a ver, fíjense, el de la derecha le da un golpe en el pecho al de la izquierda. Ahí. Con motu cordis. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica, cae en un momento del electrocardiograma determinado y lo fibrila. No hay ninguna respuesta. Entonces, esta es la idea de lo trauma y lo cardiovascular debe estar dentro del mismo esquema de respuesta. Tal vez no sé si de prevención, pero de respuesta. Y ahora vemos... 42. Este es Christian X. De repente, tras recibir el balón, Miremos cae acá, desplomado. solo. Y pasan 3 segundos hasta que todos se percatan de la gravedad de la situación. 42. Este es Christian X. Desde compañeras y rivales valoren al caer de inmediato. Para la carrera entran los médicos de Finlandia. El danés no responde. Ahí llega el equipo entrenado. Fíjense que hay un protocolo. ¿Y cómo se dan cuenta que hay un protocolo? Miren la ubicación de los jugadores de fútbol. Esto lo hicimos nosotros en Newell's. Los jugadores tienen que ponerse alrededor de la víctima, sin mirar a la víctima, tapar la mirada del público mirando para el otro lado. Todo el estadio en silencio, preocupados por el estado de salud de un Ahí está haciendo las compresiones. intentando reanimar. Cuando hicimos el cálculo del choque eléctrico, el choque eléctrico fue hecho a los 2 minutos 30, 2 minutos 40. Con lo cual, 80% de posibilidad de sobrevida, de hecho, sale despierto. Entonces, creemos que sigue el desfibrilador, no hay ninguna duda. Hay un video que no lo traje, que es alguien que está jugando al fútbol, tiene un desfibrilador implantado, puesto, y él se cae, cuando lo van a ver, van a ver que se mueve así y se levanta solo, ¿no? Así que no hay duda que esto funciona. Entonces uno ve con beneplácito que el poder político ha generado
a través del Poder Civil, porque para el 1 de julio, que es el día de mi cumpleaños, que se sancionó la ley, para eso estuvimos meses trabajando en conjunto para hacer el desarrollo de la ley. Y la pudimos sacar gracias a que un legislador, era el presidente de la Cámara de Senadores, ahora no me acuerdo, yo le tenía bronca porque la vi, ¿se acuerdan la ley esa de contra el campo, cómo se llamaba? ¿Cobos? ¿Cobos? No, Cobos no, Cobos fue el que votó. 125. La 125, había uno que iba en contra de Cobos, y yo decía, ¿cómo te va en contra de Cobos? Era el presidente, era peronista, que ahora está con Pichetto. Pichetto. Y a mí Pichetto yo no lo conocía, cuando estuvimos con él, me sorprendió, porque fíjense alguien que tiene experiencia, y dice, mire muchachos, acá hay 3 leyes en juego, está la de fulano, la de mengano y la de perengano. Si ustedes quieren que salga, porque esta ley está muy bien hecha, van a tener que ceder la autoría, y seguramente con la autoría de los otros legisladores, la ley sale. Y la ley salió. ¿En cuánto tiempo? Tuvimos la primera reunión a mediados de junio del 2015. En 15 días salió la ley. Después tardó 7 años, ¿no? La provincia adhiere el 21 de diciembre y el municipio de La Plata adhiere ahora. Pero ¿cuál es el tema? Que la provincia adhiere y utiliza términos que estaban en la ley de 1847, que es del año 89, que habla de protección cardiopulmonar, áreas cardioprotegidas, y acá viene el primer cambio que tenemos que hacer de semántica, porque hay una forma de expresarnos que nos puede llevar a un problema jurídico o ético, ¿no? Es decir, no hay duda, es una medida útil, trascendente, fundamental, pero que hay que analizar. La primera consideración: como todos los que hacemos actividad sanitaria estamos obligados a medios y no a resultados, y como todos tenemos el concepto de justicia distributiva por la bioética, no podemos prometer algo que no vamos a cumplir. Entonces, si nosotros decimos garantizar o asegurar, o decimos cardioprotegido o cardiosegura, estamos ofreciendo seguridad o protección. Lo único que nosotros podemos ofrecer es asistencia. Por eso que el término tiene que dejar de ser cardioprotección o cardioseguro por cardioasistencia. Es lo que nosotros vamos a entregar, la asistencia. Y en lugar de decir garantizar o asegurar, un poco lo dijo también Lucas hoy, la ley habla mucho de procurar, regular, acceder, permitir, promover, desarrollar. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, esta es la primera consideración desde el punto de vista de cómo nos vamos a dirigir. Bueno, miren, cuando ustedes ven, todo esto lo hicimos en este último tiempo, ciudades cardioasistidas, pero fíjense, Villa María cardioprotegida, cuando hicimos Tigre cardioprotegido, ya cuando fuimos a San Juan, o cuando empezamos a trabajar en La Plata, empezamos a hablar de cardioasistencia. Hasta nosotros mismos hicimos un cambio de switch y decir, no podemos hablar de cardioprotección, hablemos de cardioasistencia, instalemos el concepto de cardioasistencia. La segunda consideración, que tiene que ver, bueno, Lucas lo explicó bárbaro, no es una ley de orden público, hay que priorizar la acción de las jurisdicciones provinciales. A ver, somos un país federal y los municipios es la base estructural del federalismo. Son los que tienen que tener autonomía total. Y la ley lo plantea así. Entonces, ¿y por qué? Desde el punto de vista, fíjense que después vamos a hablar algo de lo fáctico, ¿no? Porque el municipio es quien sabe cómo vive su gente. ¿Qué sabe la nación de una ciudad como puede ser, qué sé yo, invento cualquiera, Pehuajó? Y debe saber que existe, porque la buscó en Google. Pero ¿quién sabe cómo está distribuida la comunidad de Pehuajó? Y el intendente de Pehuajó, seguramente. O
o quiero creer, ¿no? Es de Guajó, La Plata o quien sea. Entonces, 3 preguntas. ¿Centralización normativa? Puede ser. Obviamente con acuerdo de las provincias. ¿Descentralización operativa? Yo creo que acá no hay ninguna duda. Tiene que haber un trabajo en red. Puede haber una central operativa para que uno pueda acceder y la central operativa conectarnos con otra zona. Pero tiene que haber una descentralización operativa. Fíjense que hoy en muchos lugares, y la ley esta de salud que se está promoviendo, que la ley del Sistema Integrado de Salud, habla de que va a haber un lugar que puede estar en Cava, que puede estar en San Nicolás, pero también podría estar en Colombia. Hoy los call centers están en Colombia, Venezuela. Entonces me atiende alguien que yo tengo que hacer una asistencia en 12 y 48, y él no sabe qué es 12 y 48, si es un talle de ropa, si es una esquina. Entonces, ¿y qué pasa? Si yo recibo la salida o el pedido y triangulo con la central operativa, estoy perdiendo tiempo. ¿Cuánto? Y no tanto, 3 minutos, 30% de sobrevida. 3 minutos son 30% de sobrevida. Entonces, creo que la discusión pasa por ahí. Pensar en respetar las autonomías provinciales o las autonomías municipales. Pensar en un acuerdo entre qué se centraliza y qué se descentraliza. Y la otra consideración es qué factibilidad. Entonces, fíjense, abajo de todo dice declaración de Yuste, esto fue en el año 2000 que se firmó esta Carta Magna, donde se define qué es la emergencia, qué hacen los emergentólogos, qué papel tiene la comunidad, qué papel tiene la administración. Cuando yo hablo de administración, estoy hablando de gobierno, ¿no? En el artículo 8 dice, las sociedades científicas asesorarán a la administración en la estrategia asistencial. Y la ley dice, la ley debe ser adaptada a las características de cada comunidad, sin alterar el espíritu de la misma, y que permitan ejecutar acciones de manera criteriosa, progresiva y prudente y fáctica. Y abajo dice, y siempre con el asesoramiento de expertos en la materia. ¿Por qué? Porque uno puede asesorarlo respecto a esto que dice acá. Che, el criterio de los 1000 es tal cual, puede modificarse. La concentración elevada de personas es la única razón, no. Hay el riesgo de actividades. No es lo mismo trabajar en una empresa eléctrica que trabajar, qué sé yo, haciendo tortas. El riesgo es menor. No es lo mismo estar trabajando en un lugar donde no tiene acceso a la unidad de emergencia, donde el acceso es inmediato. Entonces, eso es todo lo que hace al análisis de situación. Que eso tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que está... A ver, y acá voy a confundirlo, y yo ya me confundí varias veces, así que nos confundimos juntos. ¿Qué reflexiones tenemos que tener antes de abordar el tema? ¿Con quién sea? ¿Con otros técnicos o con el sistema político? Primero tenemos que saber que hay algo que se llama pensamiento crítico, principios y preferencias. ¿Qué son los principios? Son las normas, son las leyes, son las guías. Y fíjense qué interesante lo que dicen por ahí. Principios, normas, reglas aprendidas que se cumplen o que se deben o debieran cumplir. ¿Por qué es esto? Porque en alguna circunstancia no lo puedo cumplir. Entonces aparece el concepto de preferencia. ¿Cómo me voy adecuando a la norma? Que la tengo que saber y la tengo que tratar de cumplir. Cuando no la puedo cumplir. La ley dice que ante una afinación ventricular tengo que hacer un choque eléctrico con un desfibrilador. Entonces yo no tengo desfibrilador. Entonces, ¿cuál es la preferencia? Y empezar pidiendo ayuda y empezar haciendo compresiones. Hasta que tenga el desfibrilador. El pensamiento crítico también dice que es la capacidad de analizar la información que recibimos, que no aspira a ser una certeza plena y que si es parte de una certeza, en el área de discusión, no de implementación, tenemos la posibilidad de romperla, de destruirla. Es decir, esto es como el emergentólogo. El emergentólogo tiene un momento de discusión y un momento
donde el líder define qué hay que hacer. ¿Cuándo discuto y cuándo ejecuto? Discuto cuando voy a hacer la norma, para que la norma sea lo mejor posible. ¿Cuándo ejecuto? Cuando mi superior me dice que tengo que ejecutar. Hay momentos de deliberación y de momentos de ejecución. Ahí no se discute. ¿Por qué? Porque si empiezo a discutir cualquier pauta que me da el líder, bueno, ¿quién lidera la muerte súbita? Primero el de la comunidad, primer efector. El segundo que lidera, ¿quién es? Una pregunta tramposa. El DEA. Cuando apreté el DEA, él me dice, sepárese, voy a analizar ritmo, apriete el botón de descarga, y si me dice que no apriete el botón de descarga, tengo que asumir que no está fibrilado y que tengo que empezar a comprimir. Entonces, este pensamiento crítico que arriba dice, ¿cuál es el arte de la discusión? Es concebir a las organizaciones y a las personas como sujetos abiertos a la disciplina de aprendizaje. Y abajo, que se sumó, ¿cómo me sustento en la disciplina? ¿Qué es la disciplina de aprendizaje? Es empezar a dialogar. ¿Y qué es dialogar? Diálogo viene de una raíz griega que es dia y logos, ¿no? Dia, apertura, diáfano, diáspora, logos, palabras. La apertura a través de la palabra. ¿La apertura de qué? Es la apertura del pensamiento a través de la palabra. ¿Del pensamiento de quién? ¿De quien habla? No, del otro, del que escucha. Ese es el principio de diálogo. Para poder lograr ponerme de acuerdo con el otro, para ver cómo generamos los distintos artículos de la ley, tengo que aprender a escuchar al otro. Que no es lo que hacemos ahora, ¿no? Porque yo estoy hablando y no estoy escuchando. Pero tengo que, hoy, bueno, ustedes que está por ahí el tema de biocodificación, todo lo sistémico, constelaciones, eso se sustenta en la escucha activa. En escucharlo al otro, pero aparte no solamente escucharlo, mirarlo, prestarle la oreja, que el otro se dé cuenta que yo lo estoy escuchando, y una vez que lo terminé de escuchar, y yo puedo cambiar mi forma de ver del artículo 4 al artículo 5. Si no lo escucho el otro, y si el otro no me escucha a mí, no hay diálogo posible. Y si no hay diálogo, no hay ese flujo libre que me permite cambiar mi opinión. Porque alguien me... Miren, yo les cuento, y ya termino. Cuando era jefe de docencia e investigación en el hospital, había una persona que es médico y que le voy a poner una calificación. Era un nerd, ¿no? Era un nerd que no socializaba, que no... Yo lo tenía medio como... Entonces viene y me dice, quiero poner un taller de lectura, de literatura. Yo decía, teniendo un preconcepto, después lo tuve que cambiar obligatoriamente, dije, esto es un taller de literatura. Entonces le mando una frase trillada. ¿No? No, sí, está bien, pero a veces lo importante es el fondo, no la forma. Y el nerd me dice, no crea, ¿eh? Yo, era una frase que la había visto en internet y me parecía que tenía una polenta rara. Le digo, no, más importante. Entonces me dice, mire, el señor de la esquina que tiene una verdulería está casado con una mujer hermosa y lo mató al carnicero porque lo encontró al carnicero con su mujer. Imagínense, me dice, verdulero y carnicero. Uno lo mata, dice, póngale un nombre, me dice, a esa escena. Y crimen pasional, carnicero mata a verdulero. Está bien. Y si ¿dónde la pone? ¿En qué lugar? Y es en el diario. En aquel momento la página 4 era de policial, la página 4 policial. Bueno, dice, fíjense que otra persona, que no es usted, esto ya lo escribió. ¿Quién le dio el? Shakespeare, cuando hizo Otelo,
se me desarmó, ¿no? Yo decía, el preconcepto que yo tenía de esta persona, él mismo me lo... Entonces, cuando yo estoy en el diálogo, tengo que romper el preconcepto que tengo del otro. Porque si creo que el otro tiene tendencia de derecha, o tiene tendencia de izquierda, o de arriba, o de abajo, me voy a equivocar. Es decir, estamos discutiendo ideas, no estamos discutiendo posiciones. Bueno, la negociación, aquellos que han hecho negociación con Rennes, los principios no se discuten. Se discuten algunos posicionamientos y algunos requerimientos, pero hay cosas que no son discutibles. Otras sí tienen que discutirse. Entonces, no voy a poder discutir si no logro pasar esta línea. Y esto es lo que decía Einstein, ¿no? A veces buscamos medir más nuestra capacidad de responder que en lugar de enseñar sobre la capacidad para preguntar, ¿no? Entonces dice, aparte, a veces discutir certezas es lo que hace a aquellos que quieren progresar, ¿no? Es decir, la mente es como un paracaídas, solamente funciona si está abierta. Yo me acordaba de esto, que ahí lo traje, lo que está en la mitad, que eran dos frases que parecían antagónicas, ¿no? ¿Y qué hace este mecanismo de discusión? Sarmiento decía, las cosas hay que hacerlas aunque sea mal, pero hay que hacerlas. Después se habrá tiempo de modificarlas. Y San Martín decía, las cosas hay que hacerlas bien o si no, no se hacen. Sí, pero como dos tipos tan grosos, es decir, tenían... Claro, yo no estaba en el contexto. Lo que cambia acá es el contexto. Por eso que a veces la ley hay que meterla en el contexto. ¿Cómo, cuándo y dónde? Porque San Martín decía esto cuando estaba cruzando los Andes. No había chance de equivocarse. En cambio, Sarmiento lo decía en una discusión de una ley que estaban discutiendo en diputados o en senadores, no me acuerdo, donde, si no nos ponemos de acuerdo, después lo hacemos de nuevo. Entonces, fíjense que a veces la posibilidad de discutir una pauta o una norma va a depender del contexto. Por eso volvemos al pensamiento crítico. ¿Por qué tengo que discutir con la idea del pensamiento crítico? Tengo que saber lo que estoy discutiendo. Hablemos de lo mismo, no hablemos de cosas distintas. Si hablamos del costo del desfibrilador, estamos hablando del costo del desfibrilador. Busquemos la forma de financiarlo. No hablemos de que hay gente que lo puede pagar o no lo puede pagar. Hablemos de esto particularmente y después hablamos de lo otro. ¿En qué marco? ¿En qué marco estoy hablando? No es lo mismo estar en un lugar que tiene, por ejemplo, en un club de fútbol, que seguramente va a tener recursos. Tal vez hasta uno podría decir, mira, la ley tiene que obligar a los clubes de fútbol que tienen superávit a comprar desfibriladores para los clubes de fútbol amateur que no lo tienen. Yo estoy imaginándome cualquier cosa. Y después hay que centrarse en la eventual víctima. Son los 3 o 4 puntos. ¿Cuánto tiempo podemos estar discutiendo esto? Muy poco, si es que lo discutimos técnicamente. Si lo discutimos desde el punto de vista partidista, muchachos, estamos al horno, no vamos a dar un paso adelante. Y hoy tuvimos una experiencia con Mariana, ¿no?, que nos demuestra que esto es así. Así que bueno, yo creo que acá, yo creo que Lucas lo planteó tal cual. Si yo tuviese que hacer un cierre, diría convocar a las sociedades científicas, a todas, porque algunas tienen experiencia en algo y otras tienen experiencia en otro, entonces eso es sinergia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre grupo y equipo? Grupo 1 más 1 más 1 igual a 3. Equipo 1 más 1 más 1 igual a 10. ¿Por qué? Porque estoy sumando saberes. Entonces, tal vez el grupo de Reanimar me puede enseñar mucho que tengo que hacer en tal ámbito con el tema de entrenamiento. Yo les puedo enseñar qué pueden hacer en otro ámbito con el tema de acreditación. Pero lo que sí nos tenemos que dejar de lado son no las convicciones, sino las conveniencias. Sobre todo estamos en la función pública. El funcionario público es un empleado de nosotros. Tiene que funcionar como tal. No es al revés. Si yo voy a hacer una denuncia a la policía y parece que estoy haciendo subir al Himalaya, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. Me tiene que decir, señor, pase por favor, siéntese que es... Porque el servicio público está hecho por personas como nosotros. Entonces,
no puede haber servidores públicos que no tengan empatía. Es fundamental. Por eso digo, vos hablabas del consejo consultivo. Esos son los instrumentos que tenemos que usar para llevar esto adelante. Porque el consejo consultivo, como con los comités de bioética, tienen distintas aspiraciones y a veces entre ellos se antagonizan y al mismo tiempo es llamativo, ¿no? Se antagonizan en unas cosas y se energizan en otras. Hay que buscar ese formato, que el mecanismo de dilución no esté en las cámaras, que a la cámara llegue el estofado hecho, que tengan que levantar la mano, y nuestra obligación es ayudarlos a saber cuándo levantar la mano y cuándo no levantarla. Bueno. Muchísimas gracias, la verdad que increíble las dos disertaciones, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que ha sido tan claro que nos dejaste a todos, y vos también, Lucas, sin palabras. Les quiero agradecer, les voy a entregar un diploma y un fuerte aplauso para todos. Bueno, desde ya este espacio está a disposición de todas las instituciones. Este es el de Lucas. Muchísimas gracias. Este evento lo organizaremos entre tantos, porque como dijiste vos, entre todos vamos a poder reivindicarlo. Muchas gracias.